gusto recibir en este caso a un ex profesor mío, que para mí siempre va a ser el profesor, por supuesto, el contador Roberto Jung, también ex ministro de Producción de la provincia, para analizar diferentes temas. Así que, Roberto, gracias por venir en pleno feriado. Muchas gracias, de verdad. Buenas tardes. No, al contrario, para mí es un gusto poder compartir con vos y con la audiencia, por lo menos tratar de poner algunas ideas, reflexionar en torno a lo que nos está pasando a los argentinos, a los entrerrianos, ¿verdad? Por supuesto, Roberto. Decíamos recién, ¿no? Estábamos leyendo por ahí los resultados electorales en la provincia de Chaco, y más allá del resultado siempre sorprende, ¿no? En diferentes provincias ya ha pasado esto, la cantidad de gente desencantada que hay, ¿no? Con los diferentes partidos políticos, tanto con el oficialismo, con la oposición, que no se consideran por ahí representados por ninguno y optan por votar en blanco. Creo que en Chaco fue el 50%. Casi el 50%. Casi el 50%, sí. Sí, esto es lamentable, indudablemente, pero tengamos en cuenta que la situación en general, el pueblo en general, está atravesando por una crisis muy profunda, que viene de lejos, pero es una crisis por la cual, cuando falta plata en el bolsillo, esto es indudable, esto genera decepción de lo que son, yo creo que toda la clase política hoy que está en el candelero, digamos, para ser claro, digamos, esto es una cuestión, no es de un partido u otro partido, sino que lamentablemente lo que viene sucediendo es cada vez una situación más difícil para los sectores mayoritarios de la sociedad, básicamente con la inflación, ¿verdad? Que es un factor que perjudica fundamentalmente a los que menos tienen. Claro, que hoy debe ser por ahí el principal problema, ¿no? Por lo menos que tema de conversación o que nos afecta más de lleno a todos. El tema es cuáles son las causas, ¿no? De la inflación. ¿Se sabe exactamente cuál es? No debe ser una sola causa, ¿no? Es multicausal. Claro, lo que pasa es que cuando uno dice multicausal es como no decir nada. Claro. Porque de verdad que son varias las causas más importantes de la inflación en la Argentina, y esto lo viene siendo desde muchísimo tiempo. Cuando uno habla de las verdaderas causas de la inflación en la Argentina, acá hay una primera gran discusión. Están los economistas ortodoxos que dicen que exclusivamente la inflación en la Argentina tiene que ver con la emisión monetaria. La emisión monetaria producto del déficit fiscal, cuando el Estado gasta más de lo que ingresa. En realidad, esto no es así en la Argentina, pero eso es un enfoque de los economistas heterodoxos que ponen el acento que la única causa de la inflación es monetaria. Quienes somos heterodoxos decimos que más allá de que hay que tener en cuenta la emisión monetaria, decimos que el problema de la inflación en la Argentina tiene mucho más que ver con el sector externo de la economía, con la falta de divisas. Aquí está el nudo, ¿no es cierto?, que tenemos que alguna vez tomar en consideración, porque en esencia la inflación en la Argentina tiene que ver con la cuestión externa, con la falta de divisas. Creo que esto lo estamos viviendo todos. Que tiene que ver con la deuda, ¿no? Con el Fondo Monetario. Tiene que ver, indudablemente, tiene que ver con la deuda, tiene que ver con el Fondo Monetario, una deuda con el Fondo Monetario que es impagable. Y digo, es impagable porque tenemos que encontrarle la vuelta para un proceso en el cual la Argentina pueda pagar en función del crecimiento que tenga. Digo esto para que la gente tome dimensión de qué estamos hablando. En este año 2023, nuestro país tendrá que pagarle solamente de intereses al Fondo Monetario 3.300 millones de dólares. 3.300 millones, solamente de intereses. ¿Saben ustedes cuánto le cuesta al Fondo Monetario Internacional, toda su burocracia, toda su infraestructura? ¿Cuánto es el costo para hacerlo funcionar al fondo en un año? 1.100 millones de dólares. Para que tengamos dimensión de lo que esto significa, que la Argentina estaría pagándole 3 años para que el fondo funcione solamente con los intereses que estamos haciendo solamente frente. Los intereses. Solamente. Por eso digo, esto es indudablemente que es impagable. Hay que buscar otra forma de llegar a un proceso de negociación. Y claro, no o sea que no se trata, Roberto, de querer pagar o no querer pagar, sino que no podemos pagar esto. Exactamente, ¿no? Es imposible. En los términos como está planteado, esto es absolutamente imposible. Es más, digo, cuando Macri en abril
del 2018, digamos, porque a partir de ahí viene todo este proceso, cuando ya nadie estaba en condiciones de darle préstamos voluntariamente. A partir de ahí, fíjense que los vencimientos que estaban previstos para que paguemos prácticamente se hicieron en 3 años. Esto era imposible pagarlo, digamos. Por eso me parece que hay que buscar un mecanismo que tome en consideración la cuestión del crecimiento de la Argentina, porque sin crecimiento no se puede pagar absolutamente nada. Y para eso me imagino que es fundamental un consenso, ¿no? Un consenso entre diferentes fuerzas. Es imposible, sea el actual oficialismo quien gane, que puede ser el actual oficialismo o la oposición, sí o sí necesitan de todo el arco político, imagino, sí, y un acuerdo social también. Lamentablemente creo que aquí está una de las mayores dificultades, porque llegar a un consenso en torno al arreglo de la deuda, esto en la Argentina de hoy y en función de cómo se está dando el marco de la política partidaria, me parece de que es muy, pero muy difícil, y por eso ha pasado a ser el nudo gordiano de la economía argentina. Si nosotros no resolvemos el problema del endeudamiento externo, yo creo que no vamos a resolver absolutamente nada. Y lamentablemente, me parece de que vale la pena que pongamos un poco de luz en la historia reciente de nuestro país. Nosotros hemos vivido desde la dictadura cívico-militar del 24 de marzo de 1973, 3 periodos de sobreendeudamiento de la Argentina. 3 periodos de sobreendeudamiento, es decir, nos endeudamos mucho más allá de nuestras posibilidades, que fue el periodo de 1976, 82, 83, el periodo de la convertibilidad, para ser claramente el menemismo y la alianza, y el macrismo. Esos fueron los 3 periodos de sobreendeudamiento que han afectado a nuestro país. Y esto me parece que es una cuestión clave, porque estos periodos de sobreendeudamiento no solamente generan el problema del sacrificio que tenemos que hacer los argentinos para pagar la deuda, sino que nos deja con alrededor del 40% de pobres. Pero esto es lo que se ve. Pero ¿por qué se llega a...? Bueno, le dejo terminar su Yo un poco para el concepto, para que la gente lo entienda. Esto es lo que se ve, digamos, el incremento de la deuda y la pobreza. Esto lo vemos. Ahora, al mismo tiempo, destruyeron nuestras capacidades productivas. Y este es el problema central que nosotros tenemos que tener en cuenta. Fundamentalmente, cuando hablamos de destruyeron nuestras fuerzas productivas, estamos hablando de pequeñas y medianas empresas que saben hacer cosas, porque para hacerlas hay que fabricarlas, ¿verdad? Y de esa manera se aprende. En síntesis, yo creo que nos destruyeron la construcción de largo plazo. Por eso me parece importante hacer énfasis en estos 3 periodos de sobreendeudamiento, porque destruyeron las capacidades productivas que están en los empresarios, porque destruyeron el sistema científico-tecnológico y fundamentalmente al sistema educativo. A ver, yo creo que estas son las cuestiones centrales que nosotros nos tenemos que plantear. Digo porque, a ver, no es solamente el problema del endeudamiento y de la pobreza, sino que además creo que nos han quebrado las piernas a los argentinos. Y nos quebraron las piernas sin darnos muletas. No podemos caminar. Entonces, nos destruyeron el aparato productivo, lamentablemente, con estos 3 procesos de endeudamiento que tenemos que tenerlo muy claro los argentinos. ¿Para qué? Para no volver a cometer los mismos errores, indudablemente. Claro, a lo que voy, Roberto, es por qué nosotros caemos ya recientemente 3 veces en esto. O sea, ¿el malo de la película es Macri, Menem, o esto ya es parte de un sistema? Porque por ahí lo que más uno recuerda es ese discurso, ¿no?, grabado de Macri, donde ya estaba todo hecho, anunciaba, ¿no?, que la Argentina volvía al Fondo Monetario Internacional. El tema es por qué se tiene que volver. ¿Usted cree que había otra salida o la única opción que tenía Macri era endeudarnos de vuelta y con esta cifra realmente tremenda? Por eso, claro que hay salidas para la Argentina, no cabe ninguna duda. Yo soy una persona absolutamente optimista acerca del futuro. Absolutamente optimista, porque la Argentina tiene recursos que son cada vez más estratégicos para el conjunto del mundo. La Argentina tiene recursos naturales que, si los sabemos aprovechar, y estoy hablando no aquí a 10 años, estoy hablando a 2, 3 años, la Argentina tiene que cambiar. Ahora, lo que no podemos hacer en la Argentina es entregar nuestros recursos naturales sin agregarle valor. Claro, como pasa con el litio, ¿no? Bueno, el litio es el mejor ejemplo, es decir,
Miren, con el tema del litio, ¿qué es lo que tenemos que hacer los argentinos? Y esto ya hay experiencias de YPF con ITEC, por ejemplo, de poder hacer las baterías de litio, pero no conformarnos solamente con hacer baterías de litio, sino también formar parte de estas grandes empresas multinacionales que están en la Argentina, digo, las empresas automotrices, para ser parte también con parte del paquete accionario, para de esa manera poder participar en esa cadena de valor sin necesidad de regalarles nuestro litio exclusivamente. Eso se puede hacer. Lo mismo, por ejemplo, que nos pasa con el gas de vaca muerta. Aquí hay muchísimas posibilidades, por ejemplo, de hacer licuefacción, plantas de licuefacción, inclusive en la provincia de Entre Ríos. Nosotros, amén de Bahía Blanca, que ya es un lugar en el cual va a haber capitales para destinar, para poder hacer gas licuado, para poder exportar. También la provincia de Entre Ríos, a través del puerto de Diamante, tiene amplias posibilidades de hacer una planta de licuefacción para poder exportar ese gas licuado. Nosotros estamos ahí en el cruce de Aldea Brasilera ahí pasa el troncal fundamentalmente. Claro, bueno, en Diamante está el puerto, bueno, el puerto privado y el público está en desuso, creo. Totalmente, pero hay que plantearse estas cuestiones que son de mediano y largo plazo, tenemos que plantearlas porque nosotros hemos hecho una propuesta para la provincia de Entre Ríos tomando como eje precisamente el puerto de Diamante. Hay que transformar el puerto de Diamante en un puerto internacional, esto es indudable, y están las posibilidades porque no hay necesidad de dragar inclusive, porque en el Paso del Rey, que se llama, es un lugar que tiene aguas profundas y por ahí pasa la mal llamada hidrovía. Por eso digo, las posibilidades están, nosotros tenemos que hacer que YPF se transforme en esa verdadera empresa testigo. ¿Para qué? Para exportar y ser también, estar en competencia con las grandes multinacionales que son las que manejan el sector de lo que son las commodities de la Argentina. Roberto, pero uno tiene por ahí la sensación, ¿no?, que siempre nos quedamos en tenemos que, hay que. Pero ¿por qué no aparece ningún político, hombre, mujer, ¿no?, que pueda plantear esto de forma clara y que sea de alguna forma, no sé, escuchado por la sociedad? Uno a veces da la sensación, ¿no?, cuando a veces me gusta hacer zapping por diferentes medios de Buenos Aires, sobre todo, como que uno blanco, negro, y se quedan por ahí en discusiones que están tan lejos de nosotros, pero a la vez uno tiene la sensación que el ciudadano común, la ciudadana común, se engancha en ese tipo de discusiones y no vemos esto realmente que dice usted del desarrollo, ¿no?, en general. Y nos quedamos con las discusiones que tienen parece más el mundo del espectáculo que lo que pasa en la vida real. Sí, no, yo creo que en nuestro partido se está planteando esto. Es decir, no hay otra forma, digamos, porque si uno no tiene muy claro hacia dónde quiere ir, va siempre hacia ningún lugar. Esto es así, digamos. Entonces, me parece de que, más allá de que el corto plazo es muy crítico, pero nosotros tenemos que tener una mirada hacia dónde queremos ir como entrerrianos, por ejemplo. Y me parece de que hoy se está trabajando en nuestro espacio, precisamente tomando como eje el puerto de Diamante, el aeropuerto internacional de cargas en Paraná, algo que nosotros estuvimos ahí, ya se llamó a licitación en diciembre del 2015, en enero se abrían las ofertas para poder hacer este puerto un verdadero puerto internacional de carga. Bueno, todas estas cuestiones que en general no exigen poner plata desde la provincia de Entre Ríos, me refiero del gobierno, sino que aquí lo que hay que hacer indudablemente es una gran acción política, incentivando para que se lleven adelante este tipo de emprendimiento. El famoso puente Paraná-Santa Fe, al sur de la ciudad, no se habló más ahora de esto. No se habló más, pero sin embargo, ese puente ferrovial tiene financiamiento en el marco de la Ruta de la Seda. Hay dos grandes proyectos que tienen financiamiento de parte de lo que es China y uno de ellos es el puente, que tiene que ser un puente ferrovial, para involucrarlos en ese plan de desarrollo junto con el puerto de Diamante, ¿verdad?, con el aeropuerto internacional de carga, es decir, las posibilidades, el ferrocarril, por ejemplo, que es algo fundamental. Si nosotros pensamos en esto en el mediano plazo, por supuesto, hay que trabajar también en el corto plazo, ¿verdad?, que la situación es una situación muy crítica en lo que vos estabas diciendo. Por supuesto, es un tema muy amplio y da para hablar muchísimo realmente, Roberto. Justamente el otro día entrevistábamos al fiscal de Estado, que él forma parte, ¿no?, del comité de la hidrovía, es un poquito más largo el cargo, y él también tenía una propuesta interesante para transformar a Ibicuí en un gran puerto público-privado, ¿no?,
que de alguna forma participen varias provincias, Corrientes, Misiones, la zona de Chaco, porque todo pasa por Rosario y Buenos Aires. Bueno. Buenos Aires por ahí las importaciones, Rosario las exportaciones y así más o menos nos manejamos, y nosotros que tenemos por ahí todo dado en la naturaleza, desaprovechamos eso. Totalmente, pero acá no se trata de competir con Rosario. Yo quiero ser claro en esto. Acá de lo que se trata es de crear nuevas infraestructuras, como esta del puerto de Diamante, que va a ser fundamental. Aparte, es un puerto de aguas profundas, donde también pueden salir cualquier tipo de barcos, ¿verdad?, hacia el resto del mundo. Y esto tiene que ser no compitiendo con Rosario, sino ser un elemento más, una infraestructura más, porque la Argentina tiene que crecer fundamentalmente, pero insisto con esto, la Argentina tiene que crecer agregando valor. Por eso yo hablaba recién del sistema educativo, hablaba del sector científico-tecnológico, porque esto es fundamental. En el marco de la cuarta revolución tecnológica, de los chats GPT, no podemos hoy dedicarnos a vender exclusivamente el litio como materia prima para que otros aprovechen esa instancia y le agreguen valor. Claro, es crecimiento sin desarrollo, ¿no? Porque totalmente. Crecen algunos y otros, y la mayoría no crece. La mayoría no crece porque ¿de qué manera podemos cambiar la Argentina? Si no es con agregado de valor, no existe un cambio para la Argentina, porque eso es lo que genera trabajo en cada una de las cadenas de valor. Y tenemos que aprovechar, porque en la provincia de Entre Ríos, hay un trabajo de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, que muestra que la provincia de Entre Ríos está en el primer lugar a nivel de la Argentina en cuanto a la importancia de las 31 cadenas agroalimentarias. Entonces, ¿cómo no vamos a aprovechar esa instancia? Porque acá tenemos producción de muchas cadenas de valor y todas son competitivas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y esto hay que aprovecharlo con un fuerte proceso de parte del Estado en generar la infraestructura. Por eso hablaba del puerto de Diamante, por eso hablábamos de los ferrocarriles, por eso hablábamos del puente, porque toda esa infraestructura va a mejorar la productividad de los empresarios privados, y nosotros tenemos empresarios de primer nivel en la provincia de Entre Ríos. Digo, tenemos empresarios que son empresarios chumpeterianos, digo siempre, porque están siempre en la producción real, no en la timba financiera, como son los grandes grupos económicos, las pequeñas y medianas empresas. Hoy por la mañana, por ejemplo, me pasó, y podríamos seguir hablando, nos vamos a pasar de tiempo, me parece, visitábamos con el móvil del canal a 3 jóvenes, ¿no?, aquí de Paraná, un pequeño ejemplo, que así deben haber tantos en diferentes lugares de la ciudad, de la provincia y del país, que hicieron un emprendimiento de hidroponía, ¿no?, a través de un trabajo práctico que surgió en la escuela, lo llevaron adelante y ahora están ofreciendo ya los productos. Primero empiezan por la ciudad y la idea es expandirse. 17 años, ¿no? Nos atendieron hoy un lunes por la mañana feriado. Yo dije, nos irán a recibir, quizás están durmiendo, anduvieron de fiesta el fin de semana. Estaban ahí esperándonos, con ganas de trabajar, de progresar, salir adelante. Por eso digo que la juventud tiene enormes posibilidades en esta provincia, en nuestra ciudad de Paraná, tiene enormes oportunidades. Yo les comentaba a los chicos, precisamente en una de las clases de la Facultad de Educación, les comentaba acerca de la tecnología de las impresoras 3D y 4D. A ver, hoy por hoy las impresoras están emitiendo comida, para ser claros, digamos. Uno va a un restaurante en Europa y ¿con qué te encontrás? A vos te imprimen una pizza, por ejemplo, y a ver, hay una tecnología que está avanzando rápidamente, y ahí también tiene que estar precisamente la importancia de la Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque, fíjate, bueno, un acuerdo con China, ¿por qué tener que venderle nosotros los porotos de soja exclusivamente? ¿Por qué no trabajar complementariamente, que a ellos que les falta alimentos, ¿por qué no ellos que nos den la tecnología de las 4D y nosotros hacerles los estuches con las sustancias para que ellos puedan obtener de otra manera y la Argentina pueda agregarle valor con nuestra juventud? Eso es absolutamente, no estamos soñando. No estamos soñando. Esto se puede hacer con pura voluntad política. Por supuesto, hay que conocer esto primero, hay que involucrar a los jóvenes para que lleven adelante ese agregado de valor que es fundamental. Por supuesto. Hay muchos temas por hablar, pero por último, por ahí lo que le preocupa a la persona que nos está viendo, escuchando, es la inflación, ¿no? Lo más inmediato, el tema de ir al supermercado, que todos a veces uno dice, trabajo y todo, pero no me alcanza. ¿Hay forma de resolver esto al corto plazo o es imposible? Más en un año electoral, Roberto. Sí, hay formas de resolverlo. Uno no puede decir esta magia de que de un día para otro se va a resolver el tema de la inflación, porque la inflación, en una de esas causas que hablábamos hoy, cuando dijimos que es multicausal, tiene que ver con la inercia inflacionaria. Y eso no se puede resolver de un día para otro.
¿Qué significa esto de la inercia inflacionaria? Para dar un ejemplo concreto, un contrato de alquiler. ¿Sí? Cuando uno firma un contrato de alquiler, ¿cómo se ajusta ese contrato de alquiler? Por la inflación pasada. Quiere decir que la inflación pasada ya me está de alguna manera condicionando el futuro. ¿Se entiende eso? Sí, bueno, sí. eso es muy importante y eso no se puede resolver de un día para otro. Ahora, lo que sí digo que es muy importante en la Argentina para resolver el problema de la inflación tiene que ver con la falta de divisas. Si la Argentina logra resolver esto y se puede lograr en muy poco tiempo, me parece que nosotros vamos a resolver concretamente el problema de la inflación. Ahora, claro, este fenómeno que vos estabas contando y muy bien, porque ¿cuál es el problema? Hoy hasta los trabajadores formales, muchos trabajadores formales están por debajo de la línea de pobreza. Y esto es inédito en la Argentina. Como un trabajador formal, un trabajador que se le hacen los aportes previsionales, sin embargo no llega a fin de mes. Bueno, estas cuestiones se resuelven porque hay una cuestión central también en la Argentina. El problema de la Argentina es que puede generar gran cantidad de producción, pero el problema central también que tenemos que discutir es cómo distribuimos la riqueza que se genera. Y esto es otro problema, porque en la Argentina tenemos un poder económico que ese poder económico, lo vimos en la facultad, los grandes grupos económicos nacionales, las empresas transnacionales, en realidad, en lugar de dedicarse a producir como hacen la mayoría de nuestros empresarios a nivel de Entre Ríos, como lo hacen realmente, están en la producción, están en la timba financiera. A ver, porque nosotros somos, y con esto termino, pero nosotros somos un país especial en América Latina. Somos el único país de América Latina que somos acreedores del mundo, para que se entienda claramente. A ver, los argentinos tienen hoy en el resto del mundo más de 400.000 millones de dólares. Nuestra deuda no llega a esa cifra. ¿Qué quiere decir? Somos acreedores del mundo. El problema es que esos actores económicos, que son muy pocos realmente en la Argentina, están queriendo ahora una devaluación sin importar lo que pase con el conjunto de la sociedad. ¿Para qué? Tomar un pequeño puñado de esos dólares que tienen en el exterior, traerlos, comprar campos regalados, comprar empresas regaladas, y siempre han hecho la riqueza timbiando y no como se debe hacer concretamente para que un país progrese, produciendo bienes y servicios reales, exportando. Eso es lo que la Argentina tiene que hacer. Por eso me parece que esto no tiene nada que ver con la teoría económica, esto tiene que ver con la política, tiene que ver con que los políticos realmente se den cuenta que la Argentina es un país, y la provincia de Entre Ríos también, que tiene amplias posibilidades en el marco de lo que está sucediendo en la crisis del mundo hoy. Pero bueno, esto se resuelve, insisto, desde la vocación política. Por supuesto. Roberto, lo importante es saber que por ahí no todo está perdido, ¿no? Para no tirar tanta desesperanza tampoco, y que por ahí hay gente pero que tiene otras ideas, pero lo importante es este consenso político y social para llevarlo a cabo. Así que muchísimas gracias por la charla, por la visita. Daría para charlar toda la tarde, pero bueno, ya llega el próximo programa, así que... No hay ningún problema, pero yo estoy a disposición de ustedes porque, bueno, soy una persona que vive estudiando, y bueno, y realmente me importa porque también tengo 4 hijos, claro. Ya tengo nietos, y bueno, y yo quiero trabajar precisamente, por lo menos desde un humilde lugar, para tratar de poner de alguna manera un horizonte, y que lo tenemos. Porque, a ver, esto que nos meten a la cabeza, que crisis, pero, a ver, los argentinos y los entrerrianos tenemos enormes posibilidades de cambiar, indudablemente, y eso se hace desde la política. Muchas gracias.